Malkeinu, te damos gracias en nombre de Yeshua por tu palabra, pidiéndote que nos des la gracia, la sabiduría, el entendimiento, que abras nuestro entendimiento y también que tu shemen, tu unción, fluya a través de este siervo para instrucción de lo alto, para bendición, para que tu palabra de tu corazón, tu palabra profética, sea la que nos aconseje en esta tarde, además de lo que ya hemos recibido durante la mañana de este Shabbat. Y por ello te damos gracias, porque tu Ruach HaKodesh nos redarguye de justicia, de juicio, de pecado, y nos guía a toda Emet y a toda Sedek. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Pues muy apreciados y apreciadas, dijo un presidente de la República, buenas tardes y bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. Ese presidente de la República, hay un libro de un amigo muy apreciado mío que dice el hombre que nunca debió haber sido presidente. Pero bueno, ese es un comercial, luego les digo dónde lo consiguen. Somos una comunidad novohispana en razón a que el Ruach HaKodesh revela en el libro de Romanos novo, porque creemos en el nuevo pacto. Hispania, cuyo significado es lo más preciado, algo así como el tesoro escondido, eso está en el libro de Romanos, no es una cosa, no es un invento mío. Porque Malhut, el reino, como Yeshua ben David, el rey de los judeanos, lo dijo, es como un tesoro escondido. Y yo no sabía que la palabra Hispania, que viene 2 veces en el libro de Romanos, donde Saulo está diciendo, voy a ir a Hispania, pero está diciéndolo el Ruach, es decir, voy a ir a lo más preciado. Y curiosamente en Hispania es donde estaba la comunidad judeana, al mismo tiempo, que habían empezado a huir desde la época de Salomón a causa de la apostasía de y se formó la comunidad de Sefarad, de donde provenimos muchos, bueno, en el caso mío algunos de mis abuelos, y en el caso de ustedes también sus antepasados provienen de ese ámbito etnológico que fue Sefarad. Como está escrito en el libro de Abdías, los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad, es decir, en Hispania. Ok, entonces somos una comunidad novohispana en razón a todo eso que acabo de decir. Ahora, ¿qué no somos? No somos mesiánicos, aunque creemos en el Mesías, Yeshua. Y tenemos amigos mesiánicos. Y bienvenidos sean los mesiánicos. Pero no antagonizamos el mesianismo, ni tampoco nos identificamos socialmente como razón, como identidad social, como mesiánicos. Lamentablemente, aunque existe una comunidad mesiánica auténtica desde hace 2000 años a la fecha, de judíos que son mesiánicos, pero también en los últimos 20 y tantos años se ha ido desarrollando una cultura de judaísmo mesiánico patito, charlatanería. Y por eso todo lo que usted oiga mesiánico en la calle, en cualquier parte, tiene que analizarlo, porque solamente como cuando mucho el 10% es auténtico. ¿Okay? Por eso nosotros en este grupo no somos mesiánicos, por respeto en primer lugar a los judíos mesiánicos, auténticos, y por prevención de toda la charlatanería mesiánica entre comillas. Pero el mesianismo o judaísmo mesiánico tiene sus propios protocolos que respetamos, pero nosotros no seguimos esos protocolos.
Tampoco somos iglesia o cosa semejante, aunque tenemos amigos cristianos y también sean bienvenidos y serán bienvenidos siempre. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si usted es judío, qué bueno que lo sea y esperemos que sea buen judío, pero eso es asunto suyo y con Avinu, con el Padre. Y si usted es cristiano, pues qué bueno que lo sea. Y esperemos que sea usted un buen cristiano. Pero eso es asunto suyo con el Padre. ¿Me explico? Si no, ahorita me voy a explicar. Un servidor, a veces soy judío, cuando voy a la sinagoga y asumo el protocolo religioso respectivo, del judaísmo, obviamente. En razón a que soy Brit Milá, conforme al requisito judío de mis padres, de mis abuelos, que dicho sea de paso, tampoco fueron observantes frecuentes a mis padres. Por eso es que cada en cuando el Ruach me dice, ve a la sinagoga Sefaradim o a las Kenazim o a otra sinagoga, pues a una fiesta, Yom Kippur, a veces Pesach, a veces Purim, a veces alguna de las fiestas. Pero allá como cada 2 años, bueno, pues voy, tomo de mi closet mi atuendo negro y voy respetuosamente a la sinagoga. Sigo el protocolo y oro ahí en medio de todo ello. Hago con respeto incluso los rezos, pero hasta ahí. Así pues, fuera de la sinagoga no soy observante y por lo tanto, pues no puedo decir que soy judío. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué soy? Digo, yo lo digo por responsabilidad propia, pues yo estoy aquí, digamos, encargado de este asunto que estamos haciendo. Su servidor no soy judío, pero sí soy judeano. Eso sí, judeano nada más. Judío es un protocolo religioso, judeano es linaje. ¿Me explico? Como dijo por ahí un famoso del cine mexicano, pues a mí que me esculquen, ¿sí? El día que me interesa ser judío, bueno, pues voy a la sinagoga, pero fuera de ahí, soy judeano nada más. Judeano, porque judío implica un protocolo religioso y hay quienes lo son todas las 24 horas al día, con toda la ritualidad judaica. Yo no, yo nada más soy judeano, es decir, por linaje de cierta casa, de cierta familia hebrea, israelita, de los hijos de Abraham, igual que muchos de ustedes. Por supuesto, los judíos originales eran también judeanos. Luego, en el discurrir de la historia, primero los samaritanos se hicieron judíos por mestizaje y así, en todo el mundo, además del escaso mestizaje, algunas etnias adoptaron el judaísmo como cultura religiosa propia, lo cual es de bendición en el mejor de los casos. Por ello, es que existen vikingos judíos, japoneses y chinos judíos, hindúes judíos, árabes judíos y últimamente chichimecas y nahuatlacas judíos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Amén. Me explico. Como una comunidad novohispana, nosotros luego entonces, por ende, automáticamente somos una comunidad judeana. Incluso si es usted católico, bueno, pues lo único que le faltaría es qué bueno que lo sea un buen católico, nada más necesita quitarse la idolatría, eso es todo. Pero si usted tiene el linaje de Abraham, por su sangre, por sus genes, usted será bienvenido aquí,
nada más por ese hecho. Y ahorita le explico por qué. Somos una comunidad judeana, no judía. Por favor, de aquí nadie salga diciendo que somos comunidad judía o que practicamos judaísmo de cualquier especie, incluyendo el judaísmo mesiánico. Pero eso sí, satisfactoriamente somos una comunidad judeana. Y eso no depende de una vestimenta judaica ni de ritos religiosos. Depende, eso está en su sangre, en su ADN. Ok. Judeana en razón al linaje, la nación de Abraham por linaje, ahora en restauración, conforme a lo que los enviados al pueblo judeano han dicho. Simón Kefa, Jacob, el Salmo 80 y todas las escrituras relativas a la restauración de la nación de Abraham, pero en Yeshua, no una restauración política, sino una restauración etnológica por una promesa espiritual. ¿Me explico? ¿Y una restauración a qué? Pues una restauración no al judaísmo, sino a Malhut, es decir, al reino. Y Yeshua lo dijo: arrepentíos porque Malhut se ha acercado. Arrepentíos, cambien su manera de pensar y de ver la vida, porque Malhut está entre ustedes. Y finalmente hay otra escritura que dice: arrepentíos o fracasarán. Cambien su manera de ver la vida o vivirán en el fracaso. Dicho en el idioma clásico del español: arrepentíos o pereceréis. Toda vez que el título en el madero de Yeshua, lo cual también estamos restaurando dicho concepto, es o sea, ese letrero que puso Poncio Pilatos, y curiosamente a mí me tocó llamarme Poncio, así me llamo, así está en mi acta, pero está en francés, por eso me llamo Rafael Ponce Rosen, ¿sí? Y yo siempre me dije, ¿por qué me llamo así? ¿Por qué me tocó este nombre, este apellido? Ponce, pues es un nombre. Pues es los Poncio, que eran una familia de patricios en Roma. Y eso como que es un dato antropológico que me llevó al letrero que está ahí, que estuvo en el madero cuando Yeshua fue crucificado, ¿verdad? Y Poncio Pilatos mandó que se pusiera un letrero en hebraico, en arameo, en griego y en latín. Y tenemos que el letrero decía en hebreo o en hebraico: Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim. Y en griego no me recuerdo, pero en latín sí, porque lo vi muchas veces por ahí en los cementerios. Y Yeshua Nazarenus Rex y Eduyorum, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace un rato se leyó acerca del Cohen y los Cohenim. ¿Qué es el Cohen? Pues es el sacerdote, y los Cohenim son los del sacerdote, los del linaje del sacerdote, los hijos de Aarón. De eso trató la parashá hoy. Y así dirás a los hijos de Aarón y a los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, Cohenim es la terminación en hebraico, es los del Cohen. O sea, eran los levitas, eran los del linaje del Cohen. Talmidim son los del Talmud, los estudiantes, los que estudian el Talmud. Yeshua tenía sus Talmidim, que eran los discípulos llamados. Entonces, ¿qué será Yehudim? Lo dice la definición
en latín, por eso es importante checarla. Y la definición es judeano, como Octavio César, luego vino Octavianus, y ya españolizado Octaviano, por la terminación del pequeño, el hijo de Octavio, o el de Octavio, el del linaje de Octavio. ¿Me explico? ¿Me explico? Digan sí o no. Sí. Ok, gracias. Para poder avanzar. Okay. Y eso es el equivalente en latín, ieduiorum, porque es una declinación en plural, de los que, bueno, alguna vez yo platiqué con una persona que sabía algo de latín, y no recuerdo, pero esa frase implica que era el rey de los hijos de Judea o de Judá, estaba ahí colgado. Y eso es exactamente lo que se puede comprender si ustedes van a profundidad, con rigor antropológico e histórico. Encontramos que la definición más apropiada es Yeshua de Nazaret, el rey de los judeanos, o este es el rey de los judeanos. Entonces, ¿de dónde salió que el rey de los judíos? Pues eso ya fue una manipulación más adelante que le convino hacer a alguien. Y luego, si checamos en el Evangelio de Juan y en el de Marcos, encontramos también, y los judíos conspiraban contra Yeshua. Ah, caray, espérame tantito. Ahí hay unas ciertas diferencias. Y esas diferencias tenemos que precisarlas para entender muy bien quiénes conspiraron contra Yeshua. Los judaicos. ¿Sí? No es lo mismo judeano que judaico o que judío. ¿Me explico? ¿Qué diferencia hay entre las tres palabras? Judeano implica linaje. Judío, protocolo religioso. Judaico, protocolo religioso. Judaico referente al protocolo religioso judío. ¿Sí? Judeano, el que tiene linaje. Por eso, la mayoría de... Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos pidiendo por la restauración del pueblo judeano, del linaje de Abraham, porque eso es lo que dice en Jeremías 35. Que así se cambiara, o sea, que primero se tenían que caer el cielo y las estrellas para que el Padre Eterno dejara de reconocer a Israel como nación. ¿A quién ve el Padre como la descendencia de Abraham? A los de su simiente etnológica, por supuesto, primero. Y fueron desgajados en algún momento, a eso se refiere Romanos. Y fueron a parar al catolicismo, fueron a parar incluso al Islam, muchos. Hay islámicos que son de origen judeano también. Entonces, los que conspiraban de los sacerdotes del Sanedrín ya no eran judeanos. Lo acabo de decir hace un momento, Carmelita. Los antiguos judíos también eran judeanos. Eran judeanos de linaje y también eran judíos de cultura religiosa. ¿Me explico? Pero con el tiempo y un ganchito ha de resecarse el mar, dice un Talmud, dice un salmista por ahí. O sea, con el tiempo hubo etnias no judeanas que adoptaron el judaísmo religioso como cultura propia. Vikingos, árabes, hindúes, chinos, japoneses, etc. Y últimamente chichimecas y nahuatlacas, aquí en el caso de México. ¿Sí? ¿A mí qué me importa? ¿Sí? A mí me importan los judeanos. Y bueno, claro, todo aquel que quiera reconocer a Yeshua, por supuesto, de las naciones. ¿Me explico? Porque para los judeanos, los descendientes etnológicos de Abraham, es la promesa. Y también para el que en él crea de las naciones, no le echan fuera, eso es lo que Yeshua dice. El que a mí viene no le echo fuera. Y Saulo también lo dice.
al judeano primeramente y también al gentil, en el libro de Romanos capítulo 1. Entonces, ¿me explico? Para que nos vayamos ubicando. El concepto original es Yeshua de Nazaret, el rey de los judeanos. Ese es el letrero, esa es la definición original de Poncio Pilato. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces aquí? ¿Qué sí somos? Ya dijimos que somos una comunidad novohispana y por ende una comunidad judeana. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues nos estamos integrando como la nación selecta, porque eso es lo que está escrito, ese es el llamado que hace el comisionado al que se le mandó a hacer esta convocatoria a los judeanos, a Simón Keifa, llamado Pedro, apodado Pedro también en griego. Bueno, Petrus, y lo en español griego, Pedro. Él dice, porque ustedes son, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Elohim, por el Eterno. ¿Y qué más dice? Nación seleccionada. ¿Sí? Y luego, si usted quiere darse cuenta de este argumento que yo estoy presentando, vaya al libro de Hechos 15. En el capítulo 15 dice, a ver, los protocolos judaicos, el que los quiera seguir, pues allá él. Pero aquí ya, ni nosotros ni nuestros padres podíamos cumplir por nosotros mismos la Torah. Así es de que, ¿para qué le pones una carga que no a los que están libres de ella? No obstante, la ley y las costumbres no podemos decir que son malas, porque incluso Saulo dice, la ley es buena, y también lo dicen los salmos, la Torah. Por eso es que estudiamos la Torah, pero ya no lo hacemos con un esfuerzo humano, sino con la asistencia del Ruach HaKodesh y ya con la nueva creación de la naturaleza que somos en Yeshua, la nueva criatura. La Torah es el alimento de esa nueva criatura, igual que toda la palabra que sale de la boca de Avinu. Para eso nos ha sido revelada. Y el canciller de aquel entonces, Jacobo, dice, ok, ahí va, que se abstengan de fornicación, de idolatría, de sangre y de ahogado. O sea, de ahogado puede entenderse de alimentos elaborados con contaminación. ¿Me explico? Tenemos que ser selectivos en eso. Y ya. O sea, ok, arreglamos el problema con esto. Aquí están estos 4 axiomas de conducta. Y crecemos en la gracia con la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que redunda en crecimiento de Yeshua. Y en una nación como nosotros, nación judeana, hay diversidad, más la inclusión de los congregados de las naciones gentiles. ¿Sí? Si hay alguien de hecho aquí tenemos un amiguito que ama a Yeshua, pero él es auténticamente, es autóctono, no tiene mestizaje. Ustedes le conocen, su papá está enfermo ahorita y no vino. Y tiene que entender, tiene que haber mucha gracia para él, para podernos aguantar algunos de nosotros aquí. ¿Me explico? Porque a todo el que a mí viene, que no le echo fuera. Eso es lo que Yeshua dijo. Y de los 2 pueblos, estando separados por la cultura, por el culto de la Torah, etcétera, nos ha hecho un solo pueblo en el Ruach, y por el trabajo del Ruach en cada espíritu humano renacido. Pero nuestra ejad es en Yeshua. Romanos 11, ese capítulo, 9, 10 y 11, les pido que los lean para entender, para comprender el contexto de lo que estamos tratando y de lo que se trata, valga la redundancia, lo que estamos haciendo aquí.
Por eso es que no estamos haciendo una iglesia ni tampoco una comunidad mesiánica. Eso sí, una comunidad judeana con una diversidad, pero la unidad está en Yeshua. Y esa ejad se va creciendo cada vez más, y entre lo diverso se va formando una comunidad. Lo dije al principio, somos un ecotono. ¿Qué es un ecotono? Un ecotono, por ejemplo, en estos círculos, aquí hay nopalitos y cactos, acá hay pinos y encinos, y acá hay tulipanes, rosas, violetas, etcétera, etcétera. Son distintos ecosistemas. ¿Me explico? Eco viene de icus, que significa casa, hogar. Entonces, somos un ecotono donde hay nopalitos y cactos, y rosas y violetas, y pinos y encinos juntos. ¿Se ve la conjunción aquí? Por eso es que hay de todo. Dijo Sergio, es que bueno, yo soy católico. Bueno, qué bueno que lo sea. Sea un buen católico, porque ahí les presentan los 10 mandamientos. Nada más dése cuenta que hay que quitar la idolatría del medio, incluyendo al Papa y a la Papa y a la papisa y a lo que sea, ¿sí? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que, o sea, no importa su trasfondo, su trasfondo cultural o su transculturación de siglos. Lo que importa es que se dé cuenta, caray, yo traigo sangre de Abraham, entonces tengo derecho a la herencia de Yeshua, ¿sí? Y poco a poco nos vamos integrando como una nación, no como una religión o una iglesia o cosas así. Eso sería demasiado absurdo, demasiado barato para lo que estamos haciendo. Perdón, con todo respeto y sus honrosas excepciones, porque hay iglesias muy respetables, hay pastores muy respetables, hay rabinos muy respetables y comunidades mesiánicas muy respetables. Ok. Decíamos, el Eterno manda a Moshe a transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones y derechos como Coanim, o sea, el linaje de los sacerdotes, Coanim, que ofrecen Corbanot, o sea, las ofrendas, animales y vegetales en el tabernáculo. El fuego en el altar siempre tiene que estar encendido. En el mismo son quemadas completamente las ofrendas de elevación, grasa de las ofrendas de paz, pecado y culpa, y el puñado separado de las ofrendas vegetales. Los Coanim comen la carne de las ofrendas de pecado y culpa y los restos de las ofrendas vegetales. La ofrenda de paz es comida por aquel que la ofrece, excepto por las partes específicas que son entregadas al Cohen. La carne sagrada de las ofrendas es comida por personas ritualmente puras, en su lugar santo designado y dentro del periodo del tiempo especificado. Aarón y sus hijos se quedan dentro del recinto del santuario por 7 días, durante los cuales Moshe los inicia o los instruye en el sacerdocio. ¿Correcto? ¿Sí? Ese es el resumen de lo que leímos. O un resumen. Es decir, ¿por qué tanta minuciosidad con las ofrendas? Bueno, Avinu valora cada cosa y cada paso de nuestra vida. Ese es el principio que podemos desprender entre muchos. O sea, para Avinu es importante todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Sí me explico? Por eso no podemos vivir para siempre en el desparpajo personal de las malas costumbres. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta del ridículo que estamos haciendo delante del Padre y delante de los hombres, con el desparpajo que heredamos de nuestra vana manera de vivir
lamentablemente de nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el llamado es, a ver, la Torah es para cincelar y para modelar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, a que seamos perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Creador. Por ello, todo cuanto hacemos, cada cosa y cada paso que damos, tiene una importancia muy específica, ¿sí? O sea, no es nada más, bueno, ya soy salvo y ya vivo a ver cómo, ahora sí, como Dios me dé a entender. No, no es así. Debemos morir al viejo hombre. Debemos morir al viejo hombre, desechar al viejo hombre. Y en ese proceso, para eso es la Torah. Ahora sí digo, antes que Yeshua no estaba en los hombres, dentro de los hombres, era útil y era de bendición y era para el progreso del individuo y de las casas, de las familias y de la nación. Ahora con mucha más razón, con cuánta más razón si Yeshua ya está dentro de nosotros, que es el autor de esa Torah. Y además es el consumador. ¿De cuál? De la fe. Pero la fe sin obras es muerta, es decir, sin hechos es muerto. Es consumador, implica hechos, implica resultados. Por eso es que está escrito que la obra del ministerio es perfeccionar a los santos, ¿sí? Hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Yeshua, el segundo Adán o el último Adán, de la nueva creación. Por eso preparamos nuestro corazón, tenemos que aprender a tener esa previsión. Cuando viene Pesaj o cuando viene Yom Kippur, en las comunidades judaicas obviamente hay rezos previos a esos días, porque es una preparación para ese día estar en la actitud óptima para esa fiesta, para esa celebración. Pero nosotros es algo que debemos hacer todos los días, que nuestro cotidiano vivir con oración y con cuanta más razón para el Shabbat, para que las cosas en el Shabbat sean, a la hora que celebramos, sean bien hechas y sean con precisión y con excelencia, y más que excelencia, porque con Yeshua dice un camino más excelente, o sea, incluso más de lo que había. Ok, vamos a desarrollar un punto al que le llamé en esta fracción la identidad de Israel. Jeremías 31:35, por favor, alguien léalo. ¿Sí? Alguien busque Malaquías 4:6. Jeremías 31:35, Raúl, ¿puedes leerlo? Jeremías 31:35 y Malaquías 4:6, don Juan. Malaquías 4:6. Amén. Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y raman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Amén. Así ha dicho. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Lee el 36 también. Y el 37. Y si faltaren estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué le parece? Ajá. O sea, la herencia de Israel no está en la religión, está en la simiente de Abraham, en la simiente etnológica de Abraham. Y luego vino la simiente de Yeshua y le metió redención a la simiente de Abraham primeramente. Malaquías 4:6, Adonaví. Están hablando de Adonai, pues la hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y diera a la tierra con maldición. Amén. Ok. La identidad de Israel. Ya vimos el fundamento. ¿Sí? Uno de
el fundamento es Yeshua, por supuesto, pero el fundamento en cuanto a la declaración, ¿quién es Israel y qué es? Es un pueblo, es una nación que procede de los lomos de Abraham. Y hay una promesa aquí en Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, por eso el Ruach HaKodesh está operando una gran actio reivindicatio, dijera un pariente mío. El Ruach HaKodesh está haciendo una actio reivindicatio de los hijos de Israel en este momento. Pese a los desvaríos mesiánicos, o como se llamen, o los mismos desvaríos judaicos, porque en el judaísmo también hay hechicería y cuanta cosa, incluso pese a los desvaríos cristianos, en el fondo, Ruach HaKodesh está redarguyendo según el Salmo 80 y según Isaías 49, Miqueas, Abdías, Ezequiel, Zacarías, Romanos 9, 10 y 11. ¿A qué me refiero con esto? En todas esas escrituras se da testimonio de la restauración de Israel. ¿Sí? Pero es una restauración no al judaísmo, sino al reino de Yeshua, que es el rey de los judeanos, ya lo hemos comentado. ¿Qué dice el Salmo 80? Eso lo clamamos casi en cada Shabbat, en cada sede de Shabbat, aquí en este lugar donde estamos, en el olivo de la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México y en el corazón del país, y en el corazón quizá de América, de la América Latina. La súplica por la restauración. Oh pastor de Israel, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Solamente así. ¿Y quién dijo yo soy el buen pastor? Yeshua. Luego entonces, esa restauración, ¿restaurarnos de qué? Pues si se va a restaurar algo que está deteriorado, que está deshecho, que está desintegrado. Porque el Salmo 80 habla de que vinieron los cerdos monteses, o sea los jabalíes, y pisotearon la viña y la esparcieron, y también habla de que Avinu se enojó con la nación y medio los abandonó. Bueno, ¿y de qué habla Romanos 9, 10 y 11? Romanos 11, del olivo que fue desgajado, de las ramas que fueron desgajadas y fueron echadas fuera del olivo, pero que en este tiempo se están volviendo a ¿cómo se llama? Reinjertar las ramas originales. Y muchos están pensando y han hecho esa propaganda de que las ramas originales son los judaicos de la sinagoga. No. O sea, el que sea judeano de ahí, sí, porque Saulo lo dice, por si puedo hacer salvos algunos de mi sangre, de los que están en las comunidades judaicas. Pero muchos no lo son. Y son judíos por su... Bueno, pues le sacan lo que pueden al Creador por los rezos de tantos siglos y todo. Y son judíos en ese contexto. Pero Yeshua lo dijo, no todos los que se dicen, no todos los que se dicen hijos de Abraham lo son, ¿sí? Y también les dijo otras cosas, de quién, si no eran hijos de su Padre eterno, también les dijo de quién eran hijos. Entonces, las ramas que fueron desgajadas, estamos hablando hace 2000 años, cuando Saulo de Tarso escribió eso. Pues ¿qué fue? La invasión romana, luego la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y casi la aniquilación de la comunidad judeana autóctona de Jerusalén y de Judea en el año 135, y después se esparció, muchos fueron a dar al islamismo y muchos otros fueron a dar al catolicismo romano. Y con sobradísima razón ya entendemos cómo estuvo el descubrimiento de América y la colonización de América, que vinieron cantidades
de gente judeana católica y se instaló aquí. Esas son las ramas desgajadas. Entiende la importancia de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Usted es la rama desgajada. A ver, Raúl, ¿tú cuándo habías tenido idea siquiera de que eras judeano? Se llama Raúl Pérez Jaimes. Pues, ¿qué es eso? 500 años cautivos en el catolicismo romano, más o menos. Y así por el estilo de muchos de ustedes. Por ello, Ruach HaKodesh está operando una gran acción, actio reivindicatio, una acción reivindicatoria de la herencia judeana para los judeanos. Y hay quienes han dicho, no, bueno, es que ya son gentiles. No, momento. Si decimos que los católicos descendientes de hebreos son gentiles, entonces contradecimos y decimos que es mentiroso el Ruach HaKodesh o el Padre Eterno, o mismo Yeshua, por lo que está escrito en Jeremías 31 dijimos, ¿verdad? 31, 35. Si él está diciendo, para que yo desconozca a los hijos de Abraham, para que no sea nación, primero se tendrán que caer el cielo y la luna y modificarse las leyes cósmicas. Y parece que eso va a ocurrir, pero al final de la consumación de los tiempos, cuando ya Yeshua recuperó a toda su gente, a toda su nación y a los congregados de las naciones. Nosotros somos esa generación de la actio reivindicatio. Esa palabra yo se la oí a don Romualdo Macabelli hace muchos años y no lo entendía. Digo, cuando platicaba con sus amigos. Nosotros somos esa generación. El más viejo por más viejo y el más joven por más viejo, pero si estamos juntos en este momento, somos esa generación que estamos haciendo estamos siendo actores, protagonistas de ese hecho anunciado por los profetas, que es la reivindicación de Israel en todo el mundo, que floreceremos en todo el mundo, como está escrito en el libro de Miqueas, y en el libro de Zacarías, y en el libro de Isaías. Los renuevos de Yeshua, el Israel de Elohim, en Yeshua. Ahorita nuestra debilidad espiritual, sociológica, etcétera, pues no nos permite proclamarlo como quisiéramos, pero va a llegar el día en que en tiempo y forma lo vamos a proclamar en el nombre de Yeshua. Nosotros somos los hebreos de Yeshua. No lo estamos saboreando. Y, eso sí, lo estamos saludando. Y el Israel político, el sionismo político, nos debe el mismo respeto que nosotros les tenemos. ¿Sí? Porque nosotros somos el Israel de Yeshua, Yeshua es nuestro rey, y nosotros somos los sionistas del rey de Sion que se llama Yeshua HaMashiach, Yeshua ben David, Melech HaYehudim, el rey de los judeanos. Somos los protagonistas de ese fenómeno, de ese hecho, de esos hechos que han de manifestar al Israel de Yeshua. Ok. Porque así está escrito, nada más por eso. Jeremías 39, Oseas 3, 5. Jeremías 39. Alguien léalo, por favor. No me dejen toda la chamba. Jeremías 39. Sino que servirán a Adonai su Elohim y a David su rey, a quien yo le levantaré. A ver, ¿ahí está hablando Jeremías? No. Sí, claro. ¿Sí? Para entonces David ya llevaba no sé cuántos años en el sepulcro. Entonces, ¿de quién está hablando? De Yeshua, el Ben David. ¿Sí? El hijo de David. Y está hablando de nosotros, del que ya entendió quién es Yeshua. Oseas 3:5, para los que estudian la Biblia y que la saben manejar, tienen 40 años o leyendo la Biblia, y Oseas 3:5. No. 39 al 11 son interesantes. 39, a ver.
¿Sí? Adelante. Y se mueve, Jeremías 30:9. Sino que se vean a Adonai su Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú puedes ser mío, Jacob, no temas, dice Adonai, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que salvo de lejos a ti y a tu descendencia, nos traigan a nosotros. Amén. De la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y verá tranquilo, no habrá quien le espante, nos traigan a nosotros. Miren, ya con esto que leamos, ya nos podemos ir a nuestra casa. Jeremías, lo voy a leer otra vez, aquí cerca para los oyentes. Jeremías 39 al 11. Ahí va. Sino que servirán a Adonai su eterno y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Adonai, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Adonai, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. En el Apocalipsis dice, por cuanto has guardado mi nombre, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te libraré de la hora de la prueba que viene para probar a todo el mundo, al mundo entero. Y aquí es la misma palabra que está aquí en Jeremías. Ahora sí, Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey. Acudirán temblando a Adonai y a su benevolencia en los días posteriores. Amén. Otra vez sale a relucir a David su rey. Pues, ¿quién es David nuestro rey? Pues Yeshua. Él es el rey. Él es nuestro rey. Él es el rey de Israel, el rey Melech HaYehudim. Ok. En base a esa promesa tenemos que reconocer estas cosas. Reconocer a Yeshua. Miren, el judeano que no conoce a Yeshua tiene la calidad de siervo, porque eso es lo que dice la Escritura. Israel mi siervo. Pero obviamente que Yeshua vino para que le reconozcamos a Él. Una vez que ya le reconocemos, significa que pasamos a ser de siervos a ser hijos. Y por ende, hijos y siervos. Ok. Pero también tenemos que ser ciudadanos. ¿Qué es eso? Pues entender cómo funciona el reino. Entender sus protocolos. Comprender su ¿cómo decir? Su aspecto orgánico. Y su aspecto fundamental. Su yesod, sus fundamentos. ¿Para qué? Pues para, siendo ciudadanos, también ser súbditos. Y súbditos, ¿qué es un súbdito? Pues es aquel siervo y ciudadano a la vez que tiene derechos y deberes, pero que refleja la calidad refleja el prestigio de su rey. Eso es un súbdito. ¿Saben que el prestigio de Yeshua depende de nuestra actitud, de quiénes somos aquí abajo? Y viceversa. Si él arriba es el rey, entonces nosotros tenemos que ser los ciudadanos que llenamos esa distinción y de darle a nuestro rey el prestigio que merece. ¿Con qué? Pues con nuestro fruto, con nuestra manera de vivir, de ser, de entender, de ver la vida y de proceder en todas las cosas. ¿Sí? Y de súbdito pasar a ser embajador. Un embajador ya es alguien que representa directamente al rey o al reino. Ser rey
y sacerdote en un siguiente plano, junto con él. Imagínense, Yeshua tiene el sacerdocio por sus méritos, se le dio el sacerdocio de Malquisedec. Malquisedec significa Malqui, o sea, mi rey de justicia. Rey mío de justicia, eso significa Malquisedec. O sea, es una relación personal con el sacerdote. Y nosotros, al ser los súbditos de calidad y los embajadores de calidad de ese rey, también se nos concedió el privilegio de ser llamados reyes y sacerdotes, real sacerdocio. Ese es el desafío para nosotros como hijos, como creyentes y como siervos, como ciudadanos y como súbditos de Yeshua. Llegar a ese punto, y en ese camino espero que estemos caminando. El fruto. Ahora, ¿cuál es cómo sabemos que estamos dando prestigio a nuestro rey? Y a su vez, ¿cómo sabemos que estamos siendo partícipes de su prestigio? Bueno, él es Yeshua, como uno de sus títulos es Hakadosh, el santo de los santos, según el libro de Isaías. Cuando Isaías veía el templo que está en el cielo, el santuario, y tuvo una visión de nuestro Padre Eterno, y los serafines cantaban Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero vamos a ver qué significa esto, o sea, en qué consiste ser Kadosh. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los comisionados, Saulo de Tarso dice, sean santos. Bueno, primero Yeshua dijo, sean santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, santos seréis porque santo soy yo. O sea, nosotros somos santos porque Él es santo, no al revés. Y en el libro en el Nuevo Testamento lo expresa de manera más positiva, más aplicada. Sed santos porque el Señor es santo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, santos seréis porque santo soy yo. Y en el Nuevo dice, sean santos porque el Señor es santo. O sea, ya aplicado. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser santo? Obviamente la palabra santo es una palabra poética que tiene una connotación muy religiosa, pero lo que está diciendo, sean seleccionados. Yeshua lo dijo, muchos son llamados, pero pocos los seleccionados, los calificados. La nación santa, bueno, la nación seleccionada. Estamos en un proceso de selección, eso es, por el Ruach HaKodesh, pero depende de nuestra voluntad y depende de nuestra disposición. ¿Y en qué consiste el ser seleccionado, el tener esa santidad, esa calidad de seleccionado? Pues en manifestar los atributos de Yeshua, de su persona. ¿Qué atributos? La dignidad, la integridad, la identidad y la libertad, entre otras. ¿Libertad de qué? Pues del pecado, de las ataduras. La identidad, pues de que ya Yeshua empieza a reflejar su carácter a través nuestro. La integridad, que ya no nos perdonamos hacer nada indebido. Por lo tanto, ya tenemos un celo profundo por hacer las cosas como a Él le agradan. Y la dignidad, bueno, pues porque simple y sencillamente antes éramos pecadores y nos sentíamos desvalidos y ¿cómo se llama? Nos sentíamos con culpa, y ahora ya no, porque con su sangre la culpa se acabó y se quedó atrás. Y por lo tanto ya el pecado ya es una cosa abominable para nosotros también. ¿Cómo voy a traicionar a mi rey? La libertad que me ha regalado. A ver, vamos a repartirnos las escrituras para que se fueran. Romanos 11:29, Juan Rugerio.
Efesios 4:11, Sergio. Juan, ayúdale por favor a Sergio a encontrar Efesios 4:11. Primera de Corintios 1, híjole, es mucho lo que, bueno, pero no importa. Primera de Corintios 1, eso yo lo busco. Por eso les digo que necesitamos optimizar el tiempo, porque comenzamos esta conferencia hora y media después de cuando debíamos haberla comenzado. 1 Corintios 1, ese yo lo leo. Don Juan, busque por favor Colosenses 1, 26 y 27. Carmelita, Primera de Pedro 5, 10. Raúl, Segunda de Pedro capítulo 1. A ver. No te ensoberbezcas. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Colosenses 1, 26 y 27. Porque sin arrepentimiento son las mercedes la vocación del oído. Ok, ese es un español muy clásico. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Sí? Romanos 11, 29. Entonces usted tiene un llamamiento. Efesios 4, 11. Sí, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ahí está. Primero leímos porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y luego, ¿en qué consiste esos dones? Efesios 4:11. Ahora lo voy a decir en español porque lo leyó Sergio en Cristiañol. Leyó una versión en Cristiañol. A unos constituyó mandaderos, a otros exhortadores, a otros anunciadores, a otros cuidadores y enseñadores. Efesios 4:11. Ok. Primera de Corintios 1. A ver, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes habéis ayudado a conocer las riquezas y la gloria de este misterio introducido, que es Jesús nacer en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. En el libro de Colosenses habla de que dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, hablando del contexto de que ese misterio estaba esperando, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus seleccionados, a quienes el Eterno quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre las naciones, que es la unción en vosotros, la esperanza de gloria. Obviamente, imagínense, el misterio está entre los gentiles, o sea, entre las naciones. Por ahí está la simiente de Yeshua, y de repente se da a conocer. ¿Comprendemos eso? Lo comprendemos, es una pregunta. Está diciendo que había un misterio esperando, anunciado desde la antigüedad. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los seleccionados. O sea, es algo que se manifiesta, ¿sí? A quienes el Padre quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál misterio? Pues Yeshua. ¿Y dónde lo dice? Ahorita lo vamos a ver. Entre las naciones, o sea, donde dice aquí los gentiles es entre las naciones, o sea, entre la dispersión. Que es, o sea, ahí aquí dice cuál es el misterio, que es Mashiach en ustedes, Hatikvah Akavod. Es decir, la unción dentro de ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Ah, caray, entonces,
yo no sabía que había hijos de Abraham entre los católicos. Son millones. Por lo menos el Instituto de Investigaciones de la Diáspora de Jerusalén, Israel, que es un órgano paragubernamental del Estado de Israel, tiene documentados alrededor de 40 millones de descendientes de los judíos católicos que llegaron a América hace 500 años. Esos son los judeanos, hijos de Abraham, que están ahí esperando entre las naciones. Y este misterio aquí en Yeshua, la simiente de Abraham, ahora en Yeshua, ya con la nueva naturaleza del primogénito entre los muertos, se va a manifestar. Ahora, me explico de lo que acabo de decir. Se está manifestando, eso es lo que dice Colosenses 1, 26 y 27, porque la simiente es Yeshua, y Yeshua es el rey de los judeanos. Y lo dice Saulo en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del anuncio, porque es poder de Elohim para salvación al judeano primeramente y también al gentil. Pero luego más adelante dice que también si somos desobedientes, el juicio primero es para los judeanos y luego para los gentiles, en el mismo capítulo de Romanos. Ahora me expliqué. Podemos visualizar este asunto del que estamos tratando hoy. ¿Sí? Bueno, amén. Espero que sí. Ahora, ¿en qué consiste para qué Yeshua está en mí? ¿Por qué? Dice, porque los judaicos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judaicos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judeanos como griegos, así judaicos como griegos, Mashiach Geburah Be'Elohim. Dice Mashiach, poder del Creador. A ver. Ese poder del Creador, ¿dónde está? ¿Dónde está Yeshua? ¿Y dónde está Yeshua en la vida de usted? ¿Afuera o adentro? Pues ese poder está ahí. ¿Sí? Dice, y sabiduría de Elohim. A ver, perdón. El que es más sabio que Salomón está en mí. Sí, eso es lo que dice aquí en Romanos. Perdón, en Primera de Corintios. Shimon Kefa, Saulo de Tarso. ¿Sí? Dice que el poder de la unción y la sabiduría está en usted y en mí. Amén. Y más adelante, en el versículo 30 del mismo capítulo 1, mas por él estáis vosotros, dice, voy a leerlo todo este pedazo. Porque lo insensato del Creador es más sabio que los hombres, y lo débil del Creador es más fuerte que los hombres. Pues mirad, paisanos, vuestra vocación, mirad vuestro llamado. El vocatio es llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De algo de esto mencionamos el sábado pasado. Sino que lo necio del mundo escogió el Creador para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió el Creador para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Creador, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, es decir, por Mashiach, por Yeshua, estáis vosotros en Mashiach, en la unción, más por él, por el Padre, por Avinu, ese es el contexto, estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho por el Creador sabiduría
justificación, santificación y redención. Y ya antes dijo, poder también. Entonces, Yeshua está en mí, Él es mi poder, Él es mi sabiduría, Él es mi justificación, Él es mi santificación, por eso estoy en ese proceso, y Él es mi redención. Nada más eso posee usted, si Yeshua está en usted. ¿Para qué? Como está escrito, el que se enorgullece, enorgullezcase en el Adón, Yeshua, en Adonai. Como lo dice en Isaías, si mal no recuerdo, ¿en qué se gloriará el hombre? En conocerme, dice Adonai. Y aquí lo repite Saulo, el que se gloría es en el Señor, no en sus pergaminos, ni en sus títulos, ni en sus acreditaciones, ni en sus acreditaciones académicas o qué sé yo. O sea, uno no se debe sentir orgulloso por sus títulos y por sus logros, sino uno se debe sentir orgulloso porque Yeshua está en ti. Por eso, nada más. Y para Saulo dejarse la basura. Por eso Saulo dijo, bueno, si los que quieren presumir, bueno, pues él sacaba su credencial. Y a mí cuando leí yo ahí, hace casi como 30 años, en el 84 que leí el libro de Romanos, que yo apenas estaba entendiendo cosas, fue una etapa, yo era muy jovencito, tendría yo 17 años más o menos, 17, iba a cumplir 18 en el 84. Y alguien me regaló una Biblia, unos evangelistas presbiterianos que fueron allá a la tienda de mi mamá. Y el caso es que me llegó una Biblia y empecé a leer pues el Nuevo Testamento. Yo había leído ya cosas en italiano de los libros de mi papá, de los sidures y rezos y todo eso. Y sabía cosas, historias bíblicas, etcétera. Pero cuando leo el libro de Romanos me llamó mucho la atención. Pues, mi papá era romaniota, el judaísmo tiene muchas sectas, varias sectas, y una de ellas, una chiquita, es los romaniotas. Entonces, a mí me llamó la atención el libro de Romanos, que habrán para allá, que habrán para acá y que no sé qué. Entonces me llama la atención que en algún momento, no me acuerdo si es en Romanos o en otro libro, porque leí el Nuevo Testamento sin todavía saber más, pero me encuentro cuando Saulo dice que él es hebreo de hebreos, y esos conceptos eran de lo que mi papá a veces platicaba, ¿no? Era hebreo de hebreos, y resulta que ese era el título del rey Saúl. Entonces evidentemente cuando yo vi eso escrito ahí dije, ah caray, entonces Saulo está diciendo que él es descendiente de Saúl, ¿sí? Y luego aquí en lo que acabamos de leer dice, ustedes no son muchos nobles. Ah caray, pues lo está diciendo porque él tiene algo de qué presumir terrenalmente. Pero luego dice que él todas sus dignidades los tiene por basura. Y así dice en español, pero en griego dice estiércol. Dice para ganar a Mashiach, para ganar la unción. Entonces, ¿en qué se gloriará el hombre? No en sus títulos, en sus, ¿cómo se llama? Dignidades históricas, qué sé yo. El que se gloríese en Yeshua, en que Yeshua está en él y en la obra que está haciendo en él, en cada uno de nosotros. En eso es en lo único que tenemos permiso de gloriarnos, de ser orgullosos, vaya, en ese sentido. El que se enorgullece, enorgullezcase en Yeshua. El que presuma de Yeshua. Ahí menciona que tenemos que enorgullecernos, pero porque tenemos a Yeshua. Ahora, ¿por qué tenemos a Yeshua? Porque él dice claramente, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuáles eran las 10 tribus? No se ha entendido eso también. Sí, no, momento, sí se entiende, ¿cómo de que no? No, sí, pero ¿sí? ¿Qué sucede? Que dentro de esas 10 tribus, lástima que ya partió el compañero a estar
pero él tenía todos los apellidos en un libro bien estudiados, ¿no? Y le dije un día, oye, ¿me puedes facilitar una copia de esto? Sí, ¿cómo no? Me dice, nada más que necesitamos sacarlo de la computadora. Yo lo tenía ahí. Sí, bueno, de hecho existe. Entonces, Mira, ¿no? miren, eso hay que hacer esto vale una precisión. Miren, eso de que las tribus se perdieron, eso es puro cuento. ¿Sí? O sea, quizás se perdieron algunos registros históricos, pero la herencia está en la genética, señores. Y dice Yeshua, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Y además existen archivos aquí mismo en la Ciudad de México, en Lecumberri, ahí están tan solo el archivo de la Inquisición y en los libros que puedes encontrar en Donceles, el México Viejo, otro montón de registros de familias que fueron procesadas en el siglo XVII por la Inquisición española. Por favor, no crean los mitos, no sé, cristianos o judaicos o como se llame, y tengamos más rigor antropológico ante lo que la palabra de nuestro Padre Eterno dice. Porque si nos topamos con gente, no, es que se perdieron los registros, que a todo dar, pues entonces ya se acabó. No, momento, se perdieron algunos, ¿sí? Pero por supuesto que se conservan y todo lo que estamos aquí diciendo, si no tiene rigor antropológico, no tiene ningún valor. Pero gracias a Vino que a eso nos pusieron, a restaurar esos registros antropológicos con un rigor antropológico e histórico. Pues bueno, yo lo comenté en la reunión con Hugo Gómez hace 3 días. Mi papá decía, los macabeos sacamos a Dios del templo y luego los hechiceros lo volvieron a meter, a Zeus. Y la obra de los macabeos pues fue una etapa de restauración del culto hebreo, del templo, de la cultura, etc. Aunque los macabeos también tuvieron una declinación histórica, lamentablemente. El primero de los patriarcas macabeos, Melech Macabeo, se llamaba, pues si mal no recuerdo, Judas o Simón, y el último rey macabeo terminó llamándose Aristóbulo, o sea que estaba ya muy helenizado el asunto. Ahora entiendo por qué tuvieron que caer dentro de ese gran escenario que el Padre estaba preparando para el nacimiento de Yeshua, hace alrededor de 2000 años. Ok, continuamos. Hay unas escrituras, ¿cuál otra? Primera de Pedro capítulo 5:10 es la de Carmelita. A ver, por favor. Mas el Altísimo Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Mas el Eterno de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua Mashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué tal? Ok, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, adelante. ¿Más? Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, ahí voy. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, está el llamamiento. Hace un momento, cuando leímos Primera de Pedro 5:10, nos está hablando que nos llamó. O sea, en todos estos está
nos llamó, ¿sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza eterna. ¿Qué es eso? ¿Cómo que participantes de la naturaleza eterna? Sí. Si Yeshua está en usted, usted ha sido escogido para tener naturaleza eterna dentro de usted. Ya no solamente tiene salvación, sino que tiene una calidad de vida que supera cualquier otro poder de este mundo. Pero hay que saber cómo detonarlo, cómo desarrollarlo. Ese es el punto. ¿Sí? Habiendo huido, mira, aquí nos da la clave, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, vaya, ¿cómo se detona esa vida? Pues cambiando nuestra cultura del viejo hombre, nuestro desparpajo, nuestra vida, nuestra obstinación a ser como le place a nuestra carne, a nuestro egoísmo. ¿Sí? Y luego dice, habiendo huido de la corrupción. ¿Sí? Resulta que un amigo me quería asaltar. Caray, ¿qué andabas haciendo con ese amigo? Resultó que era un ratero. Vaya, pues abusado, porque no le andes dando lugar al diablo, que el diablo no te perdona que lo perdones. Pero si yo, a ver, las circunstancias son tensas de por sí, y ahí viene una tentación potencial, con permiso. ¿Por qué? Porque el Ruach me recuerda la palabra huir de la fornicación. Y luego dice, habiendo huido, o sea, huir, ¿qué es? Es tierra de por medio, o sea, con permiso yo me escapo de aquí y a ver cómo le hago, pero yo salgo de esto. Yo le corro. Habiendo huido, sí. Pero si estamos jugando al ping pong, no, pues viene, va, y cuando menos acordaste ya te ahorcaron. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, es ahí, dice aquí las concupiscencias, dice en este español muy clásico de Reina Valera. Bueno, de las pasiones. ¿Y qué es una pasión? Es una proclividad que tiene mi alma todavía obedeciendo al cuerpo. ¿Sí? Es que yo no quería, es que a mí me ha tocado amigos o amigas que, es que ¿sabes qué? Tropecé, me caí, yo no quería. Mira, no tropezaste, no te caíste, te aventaste. No, y ¿sabes por qué te aventaste? Es que yo no quería. No, que no. O sea, porque te encanta la cajeta de Celaya, por eso. ¿Sí? Indica que la carne sigue gobernando. Sí. O sea, tienes que ir a confesarle a Yeshua. Padre bendito, perdóname porque me gusta este pecado. Me deleito en este pecado. Perdóname por eso. Te lo confieso porque yo no me puedo salvar a mí mismo. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Pero ¿cómo vamos no puede ser burlado el Padre? Ay, Padre, perdóname porque tú sabes que yo no quería. ¿Que no? Pues claro que no. No se engañan a ustedes mismos, dice. Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Cosecha. Perdón, ¿cuál fue la que estábamos leyendo ahorita? Es Segunda de Pedro capítulo 1, 3 y vamos en el versículo 4. Y luego dice en el 5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra emuná, añadan a su fidelidad vigor. Pero la palabra aquí griega vigor significa algo así que me da pena decirlo porque Pedro lo expresa muy así. Pero añadid a vuestra fidelidad virilidad, eso es lo que dice. La palabra griega que utilizada en esta se refiere a virilidad.
O sea, demuestren que sean hombres, que son machitos. Sí. Demuestren que no son unos blandengues ahí nada más. Eso es lo que dice en el griego, así lo describe. Al vigor o la virilidad, conocimiento. Pero no dice conocimiento en el griego, dice epignosis. La palabra conocimiento en griego es gnosis. Y aquí lo que dice Simón Kefa es epignosis, es decir, reconocimiento. No basta el conocimiento, tiene uno que reconocer. A ver, estoy en apuros. Ya, yo reconozco dónde está mi clave de salir corriendo de este asunto. Epignosis es reconocer, como cuando el escáner reconoce el disco que va a tocar, ¿me entiende? ¿A qué eso se refiere aquí? Pero eso es algo que sucede en el Ruach y no hemos llegado a ese punto de cómo funciona el Ruach. Al conocimiento, dominio propio, pero dominio propio no es lo apropiado. ¿Tienes el libro, por favor? El libro que te dio Marcelo. Me lo prestas el otro, la carpetita esa. ¿Cuál es la palabra? Epignosis. Dominio propio. Lo que pasa es que dominio propio no explica lo que quiere explicar Simón Kefa. Y la gente, qué curioso que hablan de dominio propio y le meten dominio propio carnal. Pues así no funciona. Tiene que ser el poder del Ruach el que gobierna nuestro espíritu y nuestra carne. La honra perfecta. 15. Dice, añadan a su emuná, a su fidelidad, virilidad. ¿Cuál virilidad? ¿Cuál virilidad? La mía no sirve para nada, la tuya. La de Yeshua en ti. Porque Él está hablando, ya nos participaron de la naturaleza eterna. Entonces, ahora voy a echar mano de ese potencial, de ese poder, como ya leímos en Primera de Corintios. Añadan a su fidelidad, virilidad. La virilidad de Yeshua que está en mí. A la virilidad, conocimiento, epignosis. O sea, de la unción que está en mí, porque dice que la unción nos enseña. Dice Juan, el profeta, Juan, el del Apocalipsis. Dice al conocimiento o al reconocimiento, añadan eso que dicen dominio propio, es sobriedad. ¿Cómo se distingue esto? Sobriedad y dominio propio. A ver, ¿ustedes pueden notar la diferencia? ¿Qué es alguien que le mete dominio propio? Dominio propio suena a un control carnal. ¿De qué? Yo lo siento, soy de palo, yo no siento, soy de palo, yo no siento, soy de palo. O sea, no. Eso no es lo que está expresando ahí. Por supuesto que la carne reacciona a la tentación. Pero a la tentación, ¿qué le voy a meter? Momento. Sobriedad. ¿Por qué? Porque el que está dentro de mí, Yeshua, es sobrio. Sed sobrios, dice Saulo. Esa es la clave, la diferencia. El dominio propio es un esfuerzo y termina por caer, porque entre más se resiste al pecado, la carne más se potencia hacia el pecado. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, es sobriedad. Decir, Avino, me estoy quedando sin aliento por esta tentación, pero muéstrame, por favor, la salida de esto, porque esa es tu promesa. ¿Sí? Entonces, te va a venir un razonamiento como un destello. Corre o date la vuelta. Y al mismo tiempo, cuando uno sigue ese destello, viene fortaleza y ya. Se empieza a desvanecer la tentación hasta que se nulifica. Porque la sobriedad de Yeshua está en mí. Si yo pongo en dominio propio, va a tropezar. ¿Por qué cree que está la gente tropezada? Y está lloriqueando cada 8 días que la perdonen. Porque se les está enseñando mal. Dominio propio, ¿de dónde lo va a sacar? Pues si usted es carne. Pero suena muy distinto, como dice en el original en griego, sobriedad.
y no me acuerdo de la palabra griega, pero se traduce como algo, sobriedad, ¿qué es? Es un sentido de razonamiento sensato. Es decir, a ver, momento, ¿voy a echar a perder mi vida nomás por una aventura de 5 minutos? No, perdón. Y empieza uno a pensar en todo el recorrido, en todos los fracasos, y con permiso, ¿no? Yo no quiero volver a ser un guiñapo, una piltrafa humana, nomás por 5 minutos de placer. Un razonamiento con sabiduría. Claro, pero eso hay que saberlo cultivar, y en el inicio sí hay un rigor mínimo que tiene uno que poner de su parte. A través de la voluntad, no a través de su carne. Porque la carne no puede obedecer al Rúa, pero el Espíritu sí. Amén. Miren, una vez una chamaca francesa se fue yo estoy de las 12 a las 3 de la mañana en el VIPS atendiendo todos los pendientes. Me voy a las 2:30, 3 de la mañana a dormir ya. Y bueno, los que están ahí alrededor, todos los del inventario nocturno ya me conocen. Algunos son judíos, por cierto, y otros son cristianos. Y los judíos, oye, tú eres kosher, ¿verdad? Tú eres muy kosher, tú no fumas, ¿no? Porque ellos salen cada 5 minutos a fumar. Yo no, yo me paso ahí gracias al Padre que me quitó ese vicio, desde jovencito. Y bueno, pues una ocasión vino una muchacha muy guapa, francesa, y se va y se sienta ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedo sentar? Sí, ¿cómo no? Dime, ¿no? Yo esto y esto, qué bueno. Y pues la muchacha muy guapa, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por comunicarme esto que me estás diciendo de unos cursos de no sé qué, etcétera, etcétera. Si me permites voy a seguir trabajando. Y ya. Y me paré y me fui al baño para cortar la conversación y se acabó. Luego llega el cristiano, oye, ten cuidado porque mira que la tentación. Digo, sí, gracias. Sí. Pero que una muchacha muy bonita, pues qué bonita. Shalom. Y ya. Me explico. Pero sobriedad, cuando perdemos la sobriedad y nos metemos al dominio propio de la carne, pues ya valió. Sí, comenta lo que... No, era la pregunta. ¿Cuál era la segunda de Pedro, la que dice que la vida eterna está en nosotros? La vida eterna de Dios está en nosotros. ¿Cuál era la segunda de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y ahí describe el proceso del crecimiento. Añadir al reconocimiento de Yeshua en mí, sobriedad. ¿Sí? O sea, conocimiento, es algo académico, que es útil, es muy bueno, es bueno. Pero lo importante es pasar al reconocimiento. O sea, el conocimiento es para que pasemos a reconocer a Yeshua. Una relación personal es algo donde se reconocen ambas partes, ¿sí? Y de ese reconocimiento va, dice aquí, añadir sobriedad. ¿Y sobriedad qué es? Pues es esa capacidad de razonar bien, equilibradamente, de evaluar las cosas. Esto que viene una tentación es una amenaza contra todo lo que yo represento para Yeshua y para Malhut y para su obra. Por lo tanto, si yo soy sobrio en ese sentido, puedo huir fácilmente. A diferencia de estarme haciendo que no siento nada, pues por la tentación, por supuesto que se siente terrible. ¿Me explico? Añadid a vuestro reconocimiento sobriedad. Y luego dice, a la sobriedad, saber esperar. ¿Cómo dice ahí en Reina Valera? Paciencia. ¿Y qué es paciencia? Saber esperar. Saber esperar. Ayer Daniel me decía, porque me vi con él, nos tomamos un café. Dice, es que yo le estoy pidiendo paciencia al Señor. Digo, pues sí, pues es que ¿no has leído lo que dice Saulo? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Pues si usted pide paciencia, le van a venir pruebas para que desarrolle su paciencia. ¿Y es lo mismo paciencia y paz? Se parecen, bueno, Paz es doña Paz García, que era mi vecina, ya se murió. Pero y doña María de la Paciencia era otra señora de hace muchos años también, allá en Cárdenas. Pero miren, paciencia es saber esperar con shalom, por eso está vinculado con paz. Sí, o sea, ¿qué necesito para saber esperar? Necesito tener shalom. ¿Y ese shalom dónde está? En Yeshua. ¿Y dónde está Yeshua? En mí. Por lo tanto puedo ser paciente. La carne se va a revelar y el alma también. No, que ya no puedo esperar, que no sé qué. Pues, pobre tonto, ingenuo charlatán que fue paloma por querer ser gavilán. Ese es el Talmud según José Sosa, el rabino José Sosa. ¿Me explico? Ahí vamos. A la esperanza, o sea, paciencia, pues, ¿qué es una paciencia? ¿Qué es paciencia? Pues saber esperar, por lo tanto, tengo esperanza. Y esperanza es algo que yo sé que así es y así va a ser, y así será porque Yeshua lo dijo y así se queda y así va a ser algún día. Y luego dice, a la esperanza, honra perfecta. Lo que en Reina Valera pusieron en una palabra muy religiosa, piedad. A la esperanza, honra perfecta. ¿Qué es eso de la honra perfecta? O sea, así lo dice en el griego. Lo que tradujeron al español como piedad, pues ¿qué es eso? Pues yo conocí a una señora que era doña Piedad y ya nada más, ¿sí? En mi pueblo. Pero bueno, ¿qué es la piedad? Pues es la honra perfecta. ¿Y qué es la honra perfecta? Fíjense que el primer mandamiento que le dio el padre a Abraham antes de dar la Torah fue: y serás honorable, ¿sí? Entonces, o sea, serás bendición, quiere decir eso, serás honorable, entre muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es la honra perfecta? Pues Yeshua. Y dice que la honra perfecta fue manifestada a los hombres, que fue manifestado en carne, predicado, etcétera, etcétera, creído por los hombres y visto por los ángeles. Eso es lo que se lo dice a uno de sus discípulos, Saulo de Tarso, y está escrito ahí, Timoteo, Filemón, no me acuerdo quién. La honra perfecta es Yeshua. ¿Y dónde está Yeshua? En mí. Cuando usted se salvó, cuando usted aceptó a Yeshua, Él vino. Y usted fue sensibilizado a su dimensión, a la eternidad. Por lo tanto, nuestro llamado es a desarrollar esa dimensión en nosotros para que rija sobre la dimensión terrena en la que estamos viviendo. El santo que mora en mí, por eso está escrito, santos seréis porque santo soy yo. Como yo soy santo porque Yeshua es santo. Levítico 19:2. Yo había dicho que en Isaías, perdón, no soy buen estudiante todavía de la escritura. Y luego dice, a la honra perfecta es Yeshua, en mí, dice afecto fraternal. O sea, Ahabá. O sea, nosotros somos una pequeña comunidad y pues somos toda la familia que tenemos a lo mejor en esta ciudad. Porque el vínculo perfecto es el Ahabá, es el afecto fraternal. ¿Me explico? En esto conocerán que son mis discípulos o seguidores o mis réplicas de doctrina o de doctrinales en que os améis los unos a los otros. A eso se refiere. Porque donde está la honra perfecta, automáticamente está su atributo, que es el Ahabá, el amor de lo alto, el anhelo de lo alto. Y el afecto fraternal, amor o anhelo de lo alto.
del Ruach HaKodesh que mora en mí y nos anhela celosamente, según Jacob 4:5. Porque si estos elementos de la realeza de Yeshua, siguen los versículos, están en ustedes y se incrementan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al reconocimiento de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Pero el que no tiene estos elementos reales, por desobediente, entre paréntesis, tiene la vista muy corta, entre paréntesis, no entiende la visión del reino, es ciego, entre paréntesis, tropezará, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, entre paréntesis, no valora su salvación y no disfrutará los beneficios de esta. Por lo cual, paisanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque asumiendo esta realeza, entre paréntesis, de Yeshua, fíjense lo que dice, no caerán jamás. Estamos hablando del conflicto entre el hombre nuevo y el hombre viejo, despojarnos del viejo hombre, por el llamamiento que tenemos y por la instrucción que nos ha dado nuestro Padre, como según la parashá de hoy, lo expresa la palabra clave, tzad, ordenarás. Y aquí está lo que Él nos ordena. No como una orden autoritaria, aunque sí lo es, sino como una orden en sentido de algo que tiene un orden, de algo que tiene un proceso. ¿Sí? Ok, ahí vamos. El hombre integral. Aquí lo encuentro como naturaleza divina, pero tú lo mencionaste como naturaleza eterna. Sí, está mal traducido, es naturaleza eterna. Entonces, porque la naturaleza divina es la naturaleza de Dios, de Zeus. Entonces, segunda de Pedro, sí. en el 4. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, hay miren, como cuando empiezas a identificar las palabras originales, ya las demás las empiezas automáticamente a sustituir para poner las correctas. Naturaleza divina, bueno, pues se entiende, pero le está dando una connotación de Dios, de divinos, el divino Tiberio, el divino César, me explico. Quería decir que era el hijo de Zeus como autoridad. Y así se vino por la semántica a nuestro vocabulario. Si a usted no le tropieza, pues no importa, pero a mí sí me tropieza, yo por eso le pongo la palabra correcta. Y espero no tampoco tropezar a nadie. Y el que se sienta tropezado, dígamelo, oye, perdón porque me tropiezo, que sea la próxima. Y voy a concluir con esto un poco más sencillo. También referente a la parashá de la mañana. Tzav es el dile con más énfasis que la palabra serisut, que también viene en las instrucciones que le dio Moisés a los hijos de Aarón. Serisut es presteza, o sea, hazlo diligentemente, pero tzav es un énfasis, es hazlo más diligentemente todavía. La palabra clave de hoy en la mañana, de la parasha. O sea, de ordinario tenemos que ser diligentes, serisut, es la palabra hebrea. Pero aquí en la palabra clave de la parasha de hoy, tzav, tienes que ser más diligente que diligente. ¿Sí? Esto tiene que estar para antier. Ok. Puesto que la ofrenda olá implica mayor responsabilidad financiera, se indicaba tanto al Cohen como al pueblo, tzav, mayor presteza, integridad y responsabilidad. En eso redunda la presteza, la mayor presteza, quiero decir. Es para hacer las cosas más diligentemente que ordinario, ¿qué se necesita? Es una responsabilidad extraordinaria, una responsabilidad más allá de lo normal y por lo tanto una integridad en que esa responsabilidad se ejerza. ¿Sí me explico? Ok. Tzav implica la ineludible advertencia de prevenirnos del amor al dinero. ¿Sí?
En las ofrendas, en primer lugar, los Cohenim, o sea, le está diciendo, el buen juez por su casa empieza. Los Cohenim eran los encargados de recibir las ofrendas, y la instrucción era que fueran íntegros respecto de las ofrendas, porque estaban manejando riqueza del pueblo, ¿sí?, que era entregada en el templo. Por lo tanto, tenían que ser muy cuidadosos de que su corazón no se inclinara por el amor al dinero, la ambición, el desparpajo, el hedonismo, la comodidad, todo eso que viene con el amor al dinero en las personas que pueden padecer eso o que padecen eso, y que lamentablemente pudiéramos estar todos expuestos a eso. Por eso está la advertencia, tienes que ser más diligente en esto, ¿sí? Porque el amor al dinero también se encuentra albergado en el viejo hombre viciado, es decir, a la naturaleza de Adán, del Adán caído. Aparte el amor al dinero es una de las pasiones que está en la naturaleza caída de Adán. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de que lo que estamos haciendo lo hagamos bien y sin ninguna ambigüedad en cuanto al manejo de los recursos. Ok. Pero recordemos que Yeshua es el nuevo hombre, todo lo que ya dijimos en las escrituras pasadas, y que ese nuevo hombre se está abriendo paso en medio de nosotros, ¿sí?, a través de nuestra obediencia, de nuestro entender y de nuestro entendimiento, como dice, eran entendidos de los tiempos, y de escudriñar las escrituras hasta llegar al concepto original y no irnos nada más con la pura apariencia de las cosas. Entonces, por una parte tenemos que el viejo hombre también es avaricioso, ¿sí?, y es egoísta y ladino, como dice el Salmo 32. Les voy a recitar en una parte del Salmo 32 en hebreo. Al tiyu Jesús de Jeferet. ¿Perdón? ¿Oyeron lo que dije? Al tiyu Jesús de Jeferet. Eso es en hebreo, bíblico, escritural. ¿Qué me entendieron de eso? ¿Qué palabra me entendieron? Jesús. Caballo. No. El caballo de Jesús. Dice, no seas como Jesús ni como Jeferet. ¿Habían oído ustedes eso? No. Yo cuando lo leí en alguna ocasión, dije, perdón, ¿qué dice aquí? Altiyú Jesús de Jeferet. O sea, fonéticamente está diciendo Jesús el hebreo. Y traducido, ¿qué es? No seas como el caballo ni como el mulo. O sea, está hablando de características específicas de estos animales que pueden estar manifiestas en la conducta de una persona humana. ¿El caballo qué es? Arrogante, altivo, fantoche, atrabancado. O sea, a un caballo pónganle tantita música y solito se empieza pónganlo en un desfile y hagan de cuenta que lo ponen como pez en el agua. Digo, yo vi muchos coleaderos y ¿cómo se llama eso? Fiestas de charros en mi pueblo. Y no, el caballo se entusiasma mucho con el público y con todo eso y hasta se vuelve así una cosa. No, ustedes vieron a Gastón Santos en la plaza de toros con todos los caballos, rayo de plata y no me acuerdo, como 20 caballos, ¿sí? Gastón Santos era pariente de mí, todavía vive, tiene más de 80, pero es de la parentela ahí de los Rivera de mí. Sí. Bueno, dice, no seas como fantoche como el caballo, ni arrogante como el caballo, ni soberbio como el caballo, y no seas como el mulo, o sea que no seas mula. Perdón. ¿Y cómo es el mulo? Es obstinado, impredecible, ladino, y hace como que se obedece, porque también he conocido los mulos. Cuando mi hermano nos llevaba
con un ranchero íbamos de cacería una semana, un fin de semana, una semana, vacaciones, y ese ranchero tenía puras mulas. Entonces nos teníamos que ir en mula a lomo de bestia entre la sierra, y el caballo se lo daban a mi hermano, que era la estrellita marinera del grupo, pero todos los demás íbamos en mula. Y además es muy resistente, sí hacen lo que el caballo no puede hacer, se meten aquí y allá y hacen todo, y hacen lo que el asno no puede, pero es un híbrido, no se puede reproducir. Y tiene una conducta impredecible. El mulo cuando lo cargas, inmediatamente corre rápido a su casa. O sea, tiene una conducta impredecible, es ladino, o sea, no es confiable. Qué curioso, ¿no? Que Jesús significa el caballo, y Jeferet, que es pues como que Jesús y otra cosa, ¿no? El mulo no obedece. O sea... Entonces, en sí, la instrucción en sí, ¿qué significa? Que no seamos como ni antiguos ni impredecibles. Ni mula. Bueno, pues ahí, ahora sí que como dicen los tránsitos, se lo dejo a su criterio. Póngase el título que quiera. Hay una advertencia, pero recordemos que Yeshua es el nuevo hombre y a la vez es el Cohen Agadol. ¿Por qué es importante esa advertencia, tzad, como una advertencia de connotación financiera? Porque, bueno, eso es en cuanto al templo, ¿no? Pero en nuestro derecho positivo, dijeran los juristas, en nuestra vida cotidiana, los negocios, no solo sacerdotales, o sea, los negocios sacerdotales sabemos que es la atención del ministerio, obviamente, pero los negocios ya de la vida cotidiana de los creyentes hacia el mundo, hacia nuestro entorno cotidiano, son el ámbito, es el único ámbito legal de acción en que los creyentes pueden reclamar o despojar legalmente al enemigo de lo que le ha robado al pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antes usted era ladino, tranza, mula, caballo con los negocios, aprovechado con los demás, va a tener que entender que en Yeshua ya no se valen las ganancias deshonestas. ¿Sí? ¿Qué es eso de que, oye Rafa, voy a llevar a un carpintero a las 5 y lo trae? Y bueno, yo estoy aquí, ay padre, qué bueno que alguien... Y oye, pues ahorita que están reunidos todos hay que pedirles para... Un momento, ¿qué es eso? Qué tristeza, qué pena, qué... O sea, ¿dónde aprendió a hacer eso? Yeshua no hace eso. ¿Cómo sorprender a la gente? ¿Me explico? ¿Cómo dar esas sorpresas de mula? No puede ser. Por eso hay un dicho ahí entre el pueblo, esto me cayó como patada de mula. Así que no me lo esperaba. Bueno, yo soy provinciano, aunque no se me note. Le decía ayer a unos amigos, oye, ¿por qué andas así en sandalias? Pues, ¿qué? Yeshua andaba en sandalias, ¿y qué? Además, yo soy provinciano, soy ranchero, aunque no se me note. Bueno, los negocios, ¿para qué queremos a un nuevo hombre aquí? Nada más orando y danzando, cantando coritos. Bueno, esa es una parte del ministerio. Pero hay que ir a hacer negocios en este mundo maldito y manejado por Satanás. La diferencia es que nosotros ya no vamos solos. Tenemos otra naturaleza y otra perspectiva contra la ganancia deshonesta. Y si hemos de tener una ganancia en los negocios, tiene que ser justa. Tiene que ser sin violentar las ganancias de los demás, sin aprovecharse de las ganancias de los demás, porque eso es usura. Ahora entiendo por qué Yeshua aborrecía tanto a la hipocresía de los fariseos, de los saduceos y los herodianos, porque tenían esclavizado al pueblo por medio de la usura, ¿sí?
Y está escrito en la Torá y también en los profetas que Él aborrece el agio, la usura. Entonces, si hemos de tener una ganancia con habilidades, tiene que ser una ganancia justa para que sea bendecida. Por eso no se puede ir a hacer negocios con la perspectiva de injusticia como el mundo lo hace. En mucho, por amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor, no, es el amor al dinero. Raíz de todos los males no es el dinero. Dice que el dinero es útil para todo. Pero el dinero solamente es un elemento, es un combustible. El problema es el amor al dinero. ¿Sí? Algo que está en el corazón, algo que está en la naturaleza de Adán y que se traduce como lujo o lujuria, de donde está la palabra lujuria. O sea, la lujuria es ese sentido, esa pasión de buscar siempre una comodidad y a veces hacerlo, o muchas veces por amor al dinero, de manera injusta, pisando sobre los demás o destruyendo a los demás. Claro, con avaricia. Y la avaricia es idolatría. Y la idolatría... El dinero también es ídolo. O sea, el dinero en sí no es malo. Lamentablemente es en lo que cayó el sistema caído, valga la redundancia. El dinero en sí es el valor de curso legal con que se mueve el mundo y las economías del mundo. Lo malo está en cómo pretendemos el dinero o cómo manejamos el dinero. Les voy a poner un ejemplo. Hace como 15 años. Una visión de vida. Sí, vamos a llevarlo a lo práctico.